Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de hoy. En esta ocasión nos acompaña Gabriel Albiach, porque ha sido uno de los protagonistas del último Foro La Región Memorial Antonio Escotado. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias. Contentísimo de estar aquí con vosotros. Una de las preguntas que me gusta hacerle siempre a los invitados cuando forman parte de un memorial es un pequeño retrato de lo que significa Antonio Escotado para usted, qué ha sido y qué le gustaría que se recordase de él. Vamos a ver, para mí, por cuestión de edad, yo nací 9 años después que Antonio. De algún modo Antonio ha sido para la gente de mi generación y de mi edad un poco una especie de hermano mayor en el área del pensamiento y en el área de la filosofía. Yo siempre pienso en Antonio, la imagen que tengo de Antonio es la de un dandy. En el sentido más propio, más estricto del término, es decir, alguien que trata de pensar contracorriente, alguien que trata de oponerse a la vulgaridad del pensar común como el principal enemigo de la libertad, y en ese sentido, en tanto que dandy, un defensor de la libertad a través de las distintas fases y los distintos momentos. La libertad siempre es una lucha contra algo, y ese algo va variando en el tiempo. Usted habla a menudo de la filosofía como un ejercicio de lucidez trágica. Diría que Escotado ha hecho una filosofía desde ese punto de vista también, pero más vitalista. Es que verá, el término tragedia en griego no tiene exactamente el sentido que le damos en la lengua común de cosa triste o... No, lo trágico es sencillamente lo insoluble. Y lo insoluble es la condición humana. Todos nosotros sabemos que nuestro destino es la muerte, que por lo tanto, en tanto que bichos que saben cuál es su horizonte, pues somos unos bichos que conocen su final fracaso, la inevitabilidad de su final fracaso, y que a partir de esa imposibilidad de solventar el dilema de estar viviendo contra algo que sin embargo sabes perfectamente que te alcanzará un día, pues hacemos los esfuerzos en los cuales investimos aquello que nos importa. Por eso le digo que tragedia no es pesimismo en modo alguno, ni optimismo tampoco. Yo pienso que tanto el pesimismo como el optimismo están fuera de lugar, que lo único que es reivindicable en esta vida es la lucidez. Y yo pienso que la obra de Antonio es una obra que desborda lucidez desde sus primerísimos trabajos. Yo diría que muy en especial a partir de sus trabajos sobre mito y filosofía en el mundo griego, la apuesta de Antonio es precisamente la de tratar de entender cómo se articulan el mundo de lo conceptualmente construido y el mundo de lo preconceptual en ese animal contradictorio, trágico en ese sentido, es decir, insoluble, que es el humano. Para la sociedad a veces puede ser un poco complejo entender la filosofía y con los años hemos visto cómo es un tema que poco a poco se va dejando de lado. ¿Cómo atraer especialmente a las personas jóvenes, que a lo mejor son las que tienen un menor contacto con ello, hacia este lado y no pensar que es simplemente una teoría, sino que son las reflexiones que todos nos planteamos en nuestro día a día? Sí, yo no pienso que la filosofía sea especialmente difícil. Vamos a ver, la dificultad está en otro sitio. La filosofía sencillamente es una práctica de la lectura sobre esa especie de, ¿cómo decir?, de textura fundante de la inteligencia humana que es la escritura. Cuando yo enseñaba en mi cátedra en la facultad, hace ya años que estoy jubilado, siempre les insistía a mis alumnos, no intenten ustedes entender una sola palabra de Platón si no han leído previamente a todos los grandes trágicos griegos, porque Platón es lo que él llama la segunda navegación, es decir, es la reflexión sobre ese momento previo de la escritura poética, que es la tragedia griega. Si te he de ser sincero, yo pienso que el olvido de la filosofía en la sociedad actual no es más que un efecto secundario, pero inevitable, del olvido de la lectura. La verdadera tragedia en general de las sociedades contemporáneas, pero de un modo muy especial de la sociedad española, es hasta qué punto el sistema de enseñanza, el sistema educativo, ha pasado a despreciar olímpicamente la lectura, y hasta qué punto estamos viviendo ya el vacío de 2 generaciones que prácticamente no saben leer. Naturalmente, como comprenderá, si hemos dicho que la filosofía es una reflexión sobre el modo en el cual
entendemos aquello que ha sido escrito y las paradojas que atraviesan la escritura, naturalmente para eso se requiere una condición previa, saber leer. En mis últimos años de facultad, yo en más de una ocasión me quejaban de eso. Miren, yo puedo enseñarles a leer a Platón, lo que no puedo es enseñarles a leer. Algo que también está muy relacionado con la pérdida del pensamiento crítico. Bueno, naturalmente porque la escritura, fíjese qué viejo es todo esto, por eso es tan interesante que Antonio siempre haya prestado tanta atención al mundo griego. Eso está teorizado con toda claridad en el Fedro de Platón, en las páginas últimas del Fedro de Platón, cuando Sócrates está diciéndole a Fedro, mira Fedro, aquellos que como nosotros sepan tomar distancia respecto de lo escrito, reírse de ellos, someterlo a interrogaciones, a esos llamaremos filósofos. A los demás, a los que se toman todo eso como si fueran evidencias, los consideraremos una panda de idiotas. Volviendo precisamente sobre Escotado, hace ya 4 años de su fallecimiento, ¿cómo ha ido madurando la obra? Porque a veces ocurre que una vez que la persona fallece, se revaloriza esa obra y otras veces cae en el olvido. Escotado es un caso raro dentro del pensamiento español. Los editores siempre te dicen lo mismo, en este país los póstumos no venden, en este país el escritor o el filósofo en general, el escritor muerto deja de vender automáticamente al día siguiente, cosa que es casi la inversa de lo que sucede en la mayor parte de los países europeos, donde por el contrario los póstumos son muy apreciados. Bueno, Antonio es una excepción. Yo pienso que Antonio ha sido el filósofo más leído de nuestra generación, tomado ese término en sentido muy amplio, y que, a diferencia de lo que ha pasado con otros pensadores grandes, no se ha registrado en absoluto un descenso de la lectura de Escotado y del aprecio de Escotado. Escotado sigue siendo tan leído y tan apreciado por las generaciones más jóvenes cuanto lo fue por la nuestra. ¿Qué parte de su obra cree que puede llegar a ser más incomprendida si nos ponemos en un futuro más allá? Claro, es que ha analizado tantísimas cosas y ha reflexionado sobre tantísimas cosas que quizás, pues no sé, dentro de 30 años hay algunas o de 50 que nos puedan resultar más chocantes. Es difícil profetizar eso, pero fíjate, yo disentiría respecto a la diversidad de los campos. Es cierto que ha intervenido en campos muy diferentes, pero yo diría que la homogeneidad de la perspectiva que Antonio pone en eso es extraordinaria. Y yo pienso que, por ejemplo, uno diría, hombre, hablar sobre los presocráticos y hablar sobre la peculiaridad de los usos de las drogas, mire usted, no es distinto. Se trata de entender cómo se configura la conciencia de una comunidad, cómo se configura esa especie de alma colectiva. Y respecto del uso de los fármacos en el mundo, como decir, de la religiosidad griega, desde el libro de Erwin Rode, que es final del siglo XIX, desde Sige, todo investigador serio tiene que entender perfectamente que los cultos eleusinos, que están en la base de buena parte de la primera meditación griega de los pensadores presocráticos, los cultos eleusinos están íntimamente ligados al uso de lo que en la época se llama fármacos, puesto que el término fármaco en griego designa todo ese ámbito de las sustancias que producen alteraciones, en las cuales naturalmente no hay de entrada en el término fármaco sentido valorativo alguno. Hay modificaciones que son favorables y modificaciones que son desfavorables. Ya para finalizar, me gustaría preguntarle qué discusiones cree que le han quedado pendientes con él, si es que le ha quedado alguna, que a lo mejor no. No sé, las discusiones con Antonio eran sobre todo ocasión estupenda para divertirnos y para reírnos de los idiotas. Yo me imagino lo que hubiéramos podido reírnos con lo que está pasando en este momento en este país, que es trágico, pero naturalmente, le decía antes, la filosofía es el segundo giro sobre la tragedia, la capacidad de reírse de los héroes trágicos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a usted. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en un programa más y nos vemos el siguiente. Recuerden que pueden ver el foro completo en la web de La Región.